Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando nuestro amante Salvador estuvo aquí en la tierra, antes de ser enjuiciado y condenado a muerte, ante la pregunta que le hicieron sus discípulos, que hallamos en las buenas noticias de Mateo, el Evangelio de Mateo, porque Evangelio significan buenas noticias, allí hallamos lo siguiente. En el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y a partir de entonces, nuestro amante Salvador les comienza a ellos a explicar ciertas señales, ciertas profecías, ciertos eventos que tenían que suceder precisamente antes de su segunda venida. El tema de hoy, de una serie que iniciamos, que hemos denominado 13 más 17 es igual a 666, no es algo matemático, es espiritualmente hablando, estudiando dos capítulos apocalípticos, el 13 y el 17, en el estudio de ambos, como lo vamos a desarrollar, paso a paso, verso a verso, siguiendo los consejos que hallamos en la misma Sagrada Escritura, nos van a revelar quién es el personaje que sobre sí recae la marca de la bestia y que tiene su número 666. Y en esta gran comisión que el Creador del universo dejó a sus discípulos de aquella época y nos la ha dejado a aquellos que hoy decimos que somos sus discípulos, sus seguidores, una de tantas señales que hallamos en estas buenas noticias de Mateo capítulo 24, lo hallamos en el verso 14. Y nos dice así la misma revelación, nos dice así la misma escritura. Y será predicado este evangelio del reino, será predicado estas buenas noticias del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas buenas noticias de que el hombre puede dejar de ser pecador para ser ahora una nueva criatura, deben ser dadas por testimonio al mundo entero, y entonces vendrá el fin. Estas son las buenas noticias, amigo y amiga que me escuchas. Antes, en nuestra ignorancia, estábamos totalmente alejados de la ciudadanía de Israel. Y usted tiene que limpiar los prejuicios contra el nombre de Israel, porque Israel significa vencedor. Y es en ese concepto de vencedor como usted y yo debemos formar parte de ese pueblo que espiritualmente se le conoce como Israel vencedor. La experiencia de Jacob en aquella lucha con el mismo Salvador, ¿lo recuerdas? Déjame que raye el alba, no te dejaré si no me bendices. Le dijo el mismo Yeshua: ¿cuál es tu nombre? ¿Acaso él no sabía con quién estaba peleando? Por supuesto. Y Jacob le dice: yo soy Jacob. Y Jacob significa usurpador, engañador. En definitiva,
Jacob reconoce que era un pecador, como tú y como yo, pecador. Pero ¿qué es lo que él escuchó de labios de aquel que podía perdonar sus pecados? No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Yahweh y con los hombres y has vencido. ¿Te das cuenta, amigo y amiga que me escuchas, cómo nosotros debemos formar parte de Israel espiritual hablando, para poder entender las buenas noticias del reino que deben ser dadas por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin? ¿Qué testimonio? Que con Yeshua hay poder para dejar de ser pecadores. Con Yeshua hay poder para ser unas nuevas criaturas. Con Yeshua podemos llegar a ser considerados como hijos de Elohim, cuando antes éramos hijos de Satanás por causa del pecado. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que este evangelio del reino, estas buenas noticias del reino, son las que deben ser proclamadas al mundo entero para testimonio a todas las naciones, y entonces pueda venir el fin? ¡Qué hermoso mensaje! ¡Qué hermosas buenas noticias, amigo y amiga que me escuchas! El mismo Salvador dijo que pueden ser buenas noticias para ti, como pueden ser buenas noticias para mí, si aceptamos los consejos que hallamos en la Sagrada Escritura y permitimos que Yeshua more en tu interior, more en mi interior, para entonces permitir que Él haga en ti y en mí lo que por nosotros mismos no tenemos poder para hacer, que es dejar de ser pecadores. Una cosa diferente es la tendencia al pecado. Eso es diferente. Pero sí que podemos dejar de ser pecadores porque son las buenas noticias del reino. Y la tentación no es pecado. No habría pecado si en primer lugar no hay tentación. Debe venir primero la tentación para que después pueda surgir el pecado. Cuando cedemos a la tentación y damos rienda suelta a esa tentación, sea la que sea. Y estas son las buenas noticias que deben ser predicadas para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dentro de esta misma comisión, en las mismas buenas noticias de Mateo, en el capítulo 28, verso 19, leemos lo siguiente: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La misión nuestra, amigo y amiga que me escuchas, es compartir esta gran comisión. Id y enseñad a todas las naciones las buenas noticias. Proclamando por aquí, proclamando por allá, por el más allá, proclamando, anunciando, compartiendo. Pero la obra de conversión no es nuestra. La obra de conversión la tiene que hacer el verdadero Espíritu que procede de nuestro Padre Celestial. Y el único que tiene el Espíritu de nuestro Padre Celestial es el Hijo. Padre e Hijo, dos solamente. Y es Él, a través de su Espíritu, quien redarguye nuestros corazones, quien intercede ante el Padre por ti y por mí, como nuestro único abogado y nuestro único mediador, tal como lo podemos hallar en 1 de Juan capítulo 2, verso 1, y en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Un solo abogado y un solo mediador, no hay más. No hay nadie más, amigo y amiga que me escuchas. Y esta es la gran comisión,
las buenas noticias del reino que tienen que ser anunciadas por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mismo episodio en Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, nos dice lo siguiente. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad las buenas noticias a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Veamos lo que nos dice el apóstol Marcos. Id por todo el mundo. La misión nuestra es predicar por todo el mundo. Hoy, con el adelanto tecnológico que tenemos, deberíamos de estar usando radio, prensa, televisión, volantes, todo lo que podamos para poder llegar a cumplir con esta gran comisión de llegar al mundo entero. Porque esa es la misión nuestra, amigo y amiga que me escuchas. Esta es nuestra gran comisión. Y no lo podemos evitar, no lo podemos negar, no la podemos esconder. La gran comisión es dada a ti y a mí. Ahora falta que tú aceptes el reto y allá donde estés, comiences también, si es que no lo estás haciendo, a proclamar las buenas noticias del reino para que entonces pueda venir nuestro Salvador. Porque en Marcos leemos a toda criatura. Mateo dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todas las naciones. Y Marcos capítulo 16, verso 16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado. El que creyere y fuere sumergido será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pregunto, hermano y hermana que me escuchas, el que creyere y fuere sumergido será salvo. ¿El que creyere a qué? ¿A simplemente el nombre de Jesús? ¿Cree en el Señor Jesús, como dicen muchos, y serás salvo tú y tu casa? ¿Acaso está haciendo referencia a esto nuestro amante Salvador? En primer lugar, él era hebreo. Y la palabra Jesús no es hebrea. Cuando él está diciendo el que creyere y fuere sumergido, está diciendo el que creyere las buenas noticias que yo os he enseñado y sea sumergido en mi nombre, será salvo. Porque creer significa obedecer. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde hay tantas iglesias diferentes unas de las otras y la gran mayoría están siguiendo los pasos de Roma para poder formar la imagen de la bestia, como lo vamos a estar desarrollando en su momento en la exposición de esta serie. Otros, lamentablemente, dicen que guardan la ley, pero están violando el sábado porque no entienden cómo debe ser guardado el verdadero día de reposo que ellos también presumen de decir que lo guardan. Lamentablemente, la gran mayoría de ellos tampoco creen en las fiestas solemnes. Tampoco creen en la correcta alimentación. Tampoco creen en el santuario. No aceptan los nombres restaurados de Yahweh en lugar de Jehová y Yahshua en lugar de Jesús.
siguen con la creencia de un Dios trinitario de 3 en 1, cuando en toda la Escritura hallamos solamente al Padre y al Hijo. Y los redimidos adorarán por toda la eternidad solamente al Padre y al Cordero, al Padre y al Hijo. Marcos está diciendo esto: el que creyere todas estas buenas noticias que fueron dejadas al pueblo de Israel de antaño, porque nuestro Salvador está haciendo referencia a ese pueblo de antaño y están dando un mensaje a ese pueblo de antaño conocido como Israel. Entonces nuestra mente debe estar puesta en aquel momento donde Él está diciendo a un pueblo hebreo, está diciendo a los israelitas: el que creyere y fuere sumergido, el que creyere estas buenas noticias. No está diciendo otras diferentes, no está hablando de otro evangelio diferente, está haciendo referencia a un evangelio que fue dado a un pueblo hebreo. Y por lo tanto, nosotros debemos ubicarnos en ese tiempo para saber a quién le fue dicho: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana que me escuchas? Las verdades que tenemos que restaurar en este tiempo del fin. Nuestro Padre Celestial es tan misericordioso que, conociendo nuestra ignorancia, nos permite poder tener tiempo para poder entender su verdad, para poderla aceptar y poderla compartir conforme a su voluntad para la honra y la gloria de su nombre. Hoy, lamentablemente, nos hemos distanciado tanto de estas verdades que simplemente el bautismo es como un juego, como un sentimiento. A la hora del bautismo se predica, ¿no? Y se dice: ¿alguien siente deseos de ser bautizado? Y se insiste, y se vuelve a insistir, hasta que finalmente alguien levanta la mano, quizá ya forzado, levanta la mano. Y cuando levanta la mano, otro posteriormente levanta la mano. Y el pastor se enorgullece porque hay 2 o 3 personas que quieren ser bautizadas. ¿Me indica eso la Sagrada Escritura? El que creyere, en primer lugar, hay que enseñar, hay que instruir, hay que corregir, hay que amonestar, para que la persona que quiera ser bautizada pueda dejar de ser lo que antes era y se convierta en una nueva criatura. Y cuando dejó de ser lo que antes era, entonces puede ser sumergida siguiendo los consejos que hallamos en la Sagrada Escritura. El que creyere, ¿a qué cosas? A las buenas noticias que le fueron dadas al pueblo de Israel. Al que creyere en su nombre restaurado, en el nombre de Yahweh. Al que creyere en el nombre del Hijo, Yahshua. El que creyere en que solamente son 2, Padre e Hijo, no Trinidad. El que creyere en las fiestas solemnes de Yahweh. El que creyere en la correcta enseñanza del santuario, una enseñanza mediante la cual el pecador puede dejar de ser pecador para que ahora, en la obra mediadora que nuestro Salvador está llevando a término en el lugar santísimo del santuario celestial, nuestros pecados sean perdonados, nuestros pecados sean borrados, nuestros pecados sean eliminados, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida.
y una correcta alimentación para que nuestro cuerpo sea morada del verdadero Espíritu, como dijo el apóstol Pablo en su carta primera a los hermanos de Corinto. En el Evangelio, en las buenas noticias de Lucas, capítulo 24, verso 47, hallamos también lo siguiente. Lucas capítulo 24, verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí me gustaría profundizar un poco más, amigo y amiga que me escuchas. Después del arrepentimiento venía el perdón, y el perdón venía con el bautismo. El bautismo significaba el acto público del perdón de los pecados cometidos con anterioridad. Y el médico Lucas, en estas buenas noticias, nos dice, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Yahshua, el arrepentimiento y el perdón de pecados, sumergiéndose en su nombre para poder tener perdón de pecados en el bautismo, en su nombre, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Las primeras buenas noticias debían de comenzar a predicarse en el mismo lugar donde el Salvador había sido rechazado. Lucas así lo indica, tenía que comenzar a predicarse estas buenas noticias del arrepentimiento y del perdón, debían de comenzar en Jerusalén. Lo que hicieron los apóstoles, 10 días después de la ascensión del Salvador a los cielos, mientras ellos estaban todos unánimes juntos, esperando el derramamiento de la promesa, en aquella fiesta solemne del Pentecostés, los apóstoles recibieron el poder para predicar y comenzaron a predicar, sacudiendo los cimientos de Jerusalén en aquel mismo lugar donde 50 días antes el Salvador había resucitado después de haber sido entregado por ese mismo pueblo a Pilato para que le diera muerte. Y será predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y después a los confines de la tierra. Allá donde el Salvador había estado y había sido despreciado, tenían que comenzar las primeras buenas noticias. El sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 1, verso 9, nos dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 1, verso 9, nos hace una serie de preguntas. Una serie de preguntas que quiero compartir contigo, amigo y amiga que me escuchas. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Si no hay nada nuevo debajo del sol, podemos llegar a comenzar a pensar que si el pueblo de Israel rechazó al Mesías prometido, si el pueblo de Israel obligó a que Pilato le diera muerte al Redentor del mundo, si hoy viniera a estar de nuevo con nosotros como vino la primera vez, ¿qué estaría pasando contigo o conmigo? ¿Qué estaría sucediendo? Lo estaríamos despreciando también, porque con su forma de ser estaría revelándonos
nuestros defectos de carácter y estaríamos quizá deseosos de que desapareciera del mapa, como así lo hicieron los dirigentes tan pronto como él empezó su ministerio. Si Juan en el capítulo 1, verso 11, nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿estará sucediendo lo mismo hoy contigo o conmigo, amigo y amiga? No olvidemos nunca que la historia se repite. La historia se repite. Lo mismo que sucedió antes, sucederá ahora. No podemos presumir por el mero hecho de pertenecer a una iglesia, sea la que sea. No podemos presumir por el mero hecho de dar los diezmos, de dar las ofrendas, de ser dirigente de una iglesia, de participar de las actividades de la iglesia. No podemos presumir de lo que posiblemente no seamos, porque el mensaje a la iglesia de la Odisea, el mensaje a la última iglesia que va a estar en pie cuando el Salvador venga a buscar a su pueblo, es evidente que el mismo testigo fiel dijo: te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Vamos a verlo, hermano y hermana que me escuchan. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 3. El mensaje a la iglesia de Odisea, versos 14 al 22. El problema serio, el problema radical que tiene el laodicense es que presume de ser rico. Lo hallamos en el verso 17. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Me siento bien como estoy. Me siento bien, no tengo necesidad de nada. Sin embargo, el testigo fiel y verdadero nos dice en el verso 15: yo conozco tus obras. Yo le puedo engañar a usted y usted me puede engañar a mí, pero a quien no podemos engañar es al testigo fiel y verdadero, que él dice: yo conozco tus obras. ¿Y cuáles son las obras que él ve en ti y en mí? Que ni eres frío ni caliente. Somos indiferentes. No nos importa nada. Estamos bien como estamos. No queremos cambiar. Sabemos que tenemos que hacer cosas, pero bueno. Dios es un Dios de amor, y como es un Dios de amor, nos perdonará. Así posiblemente puedan pensar muchos. ¿Será usted también uno de esos que piensan que como Dios es amor, no importa lo que usted haga, finalmente también será perdonado? Sin embargo, el mismo testigo fiel nos sigue diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mejor sería que fueses frío o caliente. Mejor sería que fueses frío o caliente. Porque el que tiene frío sabe que tiene que abrigarse, y el que tiene calor puede desprenderse la ropa. Pero el tibio es aquel que no le importa nada. Se encuentra bien donde está, se encuentra bien como está, es indiferente. No se preocupa ni siquiera de su propia salvación, porque es orgulloso, prepotente, soberbio, pertenece a una iglesia, cumple con sus diezmos y piensa que al cumplir con sus diezmos la salvación ya la tiene ganada. Y el testigo fiel y verdadero, después de aconsejar que mejor sería que fueses frío o caliente, nos sigue diciendo el verso 16:
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A mí estas palabras me producirían temblor, amigo y amiga que me escucha. Y sin embargo, conozco de, entre comillas, hermanos que presumen de ser laodicenses y no se dan cuenta que por esa misma triste situación de ser laodicenses van a ser vomitados por la boca del mismo testigo fiel y verdadero. Porque el mensaje al testigo fiel y verdadero da la Iglesia es para que en forma individual, no a nivel de Iglesia, en forma individual, podamos abrir la puerta de nuestro corazón a Él, porque Él está llamando afuera. Él no está en la iglesia, Él no está en ninguna congregación, Él no está en ninguna asamblea, Él está afuera, porque todas están bebiendo del vino del furor, de la fornicación, de esta Babilonia la grande, la madre de las rameras. Así lo hallamos en el mensaje de la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. ¿Dónde está Él llamando? Si está llamando es porque está fuera. No está dentro. No está dentro de la iglesia. No está dentro de su congregación. No está dentro de su asamblea. Está fuera. El testigo fiel está fuera llamando a la puerta de tu corazón y de mi corazón, porque dentro no se le permite entrar. Y es la salvación un mensaje personal. Es un mensaje individual, porque la salvación es personal. Yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué puerta tenemos que abrir? La puerta de nuestro corazón endurecido por el pecado. La puerta de nuestro corazón endurecido por la mundanalidad, por la incredulidad, por la indiferencia, por ser tibios. Tenemos que abrir nuestra puerta del corazón, tenemos que despojarnos de todo aquello que impida el que Él entre a formar parte de nuestra vida. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que desea hacer el testigo fiel y verdadero contigo y conmigo, amigo y amiga, si es que todavía no lo ha hecho. Para que podamos salir del estado laodicense y podamos tener esa nueva experiencia de poder vivir las buenas noticias del reino y poderlas predicar para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque el verso 21, dentro de este mismo estudio de la Odisea, en el capítulo 3, verso 21 dice: al que venciere, no al pecador, no al Jacob, no al Israel, porque Israel significa vencedor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina de la misma forma que termina el mensaje a las 7 iglesias. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién estaba hablando? El testigo fiel y verdadero, el Hijo. El mismo Hijo es el Espíritu, el que tiene el Espíritu del Padre, el único que es nuestro abogado y el único que intercede ante el Padre en el lugar santísimo del santuario celestial, delante de su trono de gloria.
Y en esta gran comisión, que todos somos llamados a participar, no lo olvides, amigo y amiga que me escuchas. No podemos evadir nuestra responsabilidad. No la podemos evadir. Tú y yo hemos sido llamados a cumplir esta gran comisión. No cumplirla será estar en desobediencia. Y la desobediencia es pecado. El pecado es transgresión de la ley. Y la paga del pecado será muerte. ¿Por qué? Por no haber cumplido, entre otras cosas, con la gran comisión. Y en esta gran comisión, que en la última década del primer siglo de nuestra era, mientras Juan, el discípulo amado, por causa del testimonio de la palabra y por causa de que él estaba reflejando esas buenas noticias del reino, estaba reflejando el carácter del Salvador en su vida, fue llevado cautivo a la isla rocosa de Patmos. Y allí, aparentemente en la soledad, alejado de todos aquellos que le pudieran seguir y oír, en medio de gente como él, reclusos, recibe la visita de su amante Salvador. Tuvo el privilegio, Juan, de haberlo visto como humano, de haberle visto lacerado, levantado entre el cielo y la tierra, como un vil pecador. Lo vio también resucitado, y ahora lo vio totalmente glorificado. Tremenda experiencia la suya, amigo y amiga que me escuchas. ¿Por qué? Porque él vivía las buenas noticias del reino y las predicaba por testimonio a todas las naciones. Por eso fue llevado a la isla rocosa de Patmos. ¿Por qué nosotros no sufrimos persecución? ¿Por qué nosotros no somos perseguidos? ¿Por qué nosotros por lo general no somos difamados, calumniados? Vivimos todavía con tranquilidad allá donde estemos. ¿Por qué? Aunque hemos visto persecución, aunque hemos visto calumnias, aunque hemos visto difamaciones, no hemos llegado a pasar ni siquiera las experiencias de Pedro, de Pablo, de Juan. Y si no hemos pasado todavía las experiencias de los apóstoles de antaño, quiere decir que todavía hay algo en nosotros que falta para poder pronunciar estas buenas noticias del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y allí en la soledad, aparentemente de la isla de Patmos, Juan recibió la visita de su amado, totalmente glorificado, y le revela lo que conocemos tú y yo hoy como el Apocalipsis o la Revelación. Y en el mismo corazón del Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 6, leemos lo siguiente. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Tenía las buenas noticias eternas. Porque eso significa Evangelio, buenas noticias eternas. ¿Para qué? Para anunciarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esta es la gran misión, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que recae sobre ti y sobre mí. La gran comisión que debe ser dada al mundo entero, debe ser dada por ti y por mí. ¿Para qué?
para que el mundo perciba, para que el mundo escuche, para que el mundo vea y para que el mundo finalmente pueda decidir el plan de la salvación, porque tiene una finalidad: la proclamación del Evangelio eterno. Como hemos dicho al principio, esta serie pretende enseñar, pretende compartir, pretende hacernos ver a través de la Sagrada Escritura el personaje de la bestia y quiénes son los que van a estar formando la imagen a la bestia. Porque en el capítulo 14 de Apocalipsis, como hemos leído en estas buenas noticias eternas que debe ser predicado a los moradores de la tierra, hallamos en el verso 9 el tercer mensaje de los tres. En Apocalipsis capítulo 14, verso 9, hallamos el tercer mensaje de los tres que debe ser proclamado a gran voz. Y leemos lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Yahweh, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y nos sigue diciendo el verso 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y a la conclusión de este triple mensaje angelical, hallamos en el verso 12 del mismo capítulo 14 de Apocalipsis: aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los apartados. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua. Hay un contraste, amigo y amiga que me escuchas. Precisamente las buenas noticias eternas son las que deben producir este contraste. En nuestra ignorancia estábamos haciendo honor a la Iglesia Católica Apostólica Romana y posiblemente honor a los pentecostales, a los dominicales, formando lo que en un futuro será conocido como la imagen de la bestia. Pero cuando el Creador del universo nos revela este triple mensaje que debe ser proclamado, el primero y el tercero, a gran voz, es precisamente para que salgamos de tanta confusión que hay en las iglesias, en las congregaciones, en las asambleas, para que no adoremos ni a la bestia ni a su imagen. Y ahora yo me pregunto, y mi pregunta la quiero hacer también audible y visible para ti, amigo y amiga que me escuchas. ¿Cómo permanecer en silencio ante tanta responsabilidad que tenemos? ¿Cómo permanecer callados cuando hemos sido levantados precisamente para proclamar estas buenas noticias al mundo entero? ¿Cómo permanecer estando mudos ante tanta solemne responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros, que profesamos ser lo que posiblemente no seamos ante el Creador del universo? ¿Cómo seguir dando los diezmos a unas instituciones que no están viviendo y por tal razón no están enseñando este triple mensaje angelical que debe ser dado al mundo entero, afuera, no entre cuatro paredes?
cómo seguir aportando tus diezmos para que puedan vivir personas que no están cumpliendo con la gran comisión de usar en el mismo lugar donde tú resides la prensa, la radio, la televisión, para poder proclamar las buenas noticias del reino en este lugar donde tú resides. ¿Cómo permanecer callados? ¿Cómo permanecer en silencio? ¿Cómo permanecer estando mudos cuando tenemos esta responsabilidad de proclamar, de anunciar al mundo entero las buenas noticias de que antes habíamos sido pecadores, pero ahora podemos ser vencedores y al mismo tiempo con nuestro testimonio poder amonestar a las personas para que no adoren ni a la bestia ni a su imagen? ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana que me escuchas? La responsabilidad tan grande que recae sobre cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta, amigo y amiga que me escuchas? Hemos sido llamados a proclamar este mensaje. No hay ningún otro mensaje que tenga que ser dado. No confundamos la terminología, amigo y amiga que me escuchas. Muchos hablan de que Dios es amor, y es verdad. Yahweh es amor, pero también es fuego consumidor o devorador. No digamos solamente una parte, digámoslo todo. Yahweh es amor para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, pero también será devorador o consumidor para aquellos que sean desobedientes a sus mandamientos, y dentro de esa desobediencia a sus mandamientos entra aquellos que no proclaman, sabiéndolo, este mensaje final que debe ser dado al mundo a fin de poder preparar el camino para la segunda venida del Hijo del Hombre. Esperamos y seguimos orando, amigo y amiga que me escuchas, para que en el desarrollo de esta serie podamos entender cuál es nuestra misión y podamos cumplirla para la honra y la gloria del Creador del universo. Voy a terminar con una oración del mismo modo que la hice al principio. Amante Padre Celestial, ante tu divina presencia y a través de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, quiero agradecerte por esta oportunidad que tú me has dado de poder presentar tu palabra, dejando que la misma, sabiendo que es viva y eficaz, y por medio de tu Espíritu, haga la obra con cuantos corazones tiene que hacerla para que sea hecho todo para la honra y la gloria de tu nombre. Danos sabiduría, oh Yahweh de los ejércitos, para andar en tu camino y sobre todo sabiduría para poder entender tu palabra y poderla desarrollar conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.